tal? Buenos días. Bueno, nuevamente agradecemos la invitación a UCIN Médica, a la Expo Médica y obviamente agradecemos la presencia de ustedes con nosotros. El tema que vamos a manejar en este momento no es con tantas cifras clínicas, con datos clínicos, pero es una cuestión importante en el día a día del paciente con asistencia mecánica ventilatoria, tanto dentro de los hospitales como fuera de ellos. Dicen las normas oficiales que las temperaturas de confort dentro de una terapia intensiva deberían de estar entre 22 a 24 grados. Eso obliga a los fabricantes de equipo médico a hacer sus pruebas de funcionamiento dentro de esos rangos. Habíamos quedado ya no hablar de la pandemia, pero tenemos que ir a eso. ¿Por qué? Las condiciones de nuestros hospitales en estos tiempos de pandemia o pospandemia no eran los ideales para tener a los pacientes ni los áreas de cuidado crítico, dado que hicimos terapias intensivas ampliadas en todo el país, para mantenerlos dentro de estas zonas de temperaturas de confort y condiciones óptimas de funcionamiento del equipo médico. Los fabricantes que desarrollan tanto humidificadores activos como humidificadores pasivos hacen pruebas en este rango de temperatura de 22 a 24 grados en modelos vivos y en modelos experimentales o de laboratorio para ver el desempeño de sus productos. Cuando nosotros salimos de este rango es cuando metemos a los equipos y al paciente en problemas. Pensemos, y es muy frecuente, y si alguien de los presentes ha estado en una terapia intensiva, muchas veces podemos nosotros controlar el aire acondicionado dentro de una terapia intensiva, y si alguien tiene calor, pasamos de los 22 a 24 grados sugeridos a lo mínimo que nos permite bajar el aire acondicionado, a 18 grados. Y amén, en áreas hechas exprofeso para esto, el cambiar las condiciones de funcionamiento va a llevar a que las temperaturas tengan una dificultad en la regulación y que los humidificadores no trabajen en condiciones ideales y que favorezcan el condensado de agua en las mangueras, a pesar de que tengan sistemas que reduzcan la condensación o eliminen casi totalmente la condensación en los circuitos. Pero al hacer que los equipos no trabajen en esas condiciones ideales, cambian las situaciones. Piénsenlo ustedes, aquel que pudo estar en un área aislada como fueron las áreas COVID y aquel que no, imagínense ustedes estando en la playa, vestidos con mezclilla y con una chamarra, era lo que vivía aquel que estaba en el área COVID, cubierto en una zona cerrada con acúmulo de calor por el acúmulo de personal, el acúmulo de pacientes, el acúmulo del calor generado por los dispositivos médicos, obviamente que no eran las condiciones óptimas. Amén, pensando también que el paciente en condiciones críticas, una manera de ayudarlo es buscar que los balances de líquidos sean negativos, es decir, no los sobrehidratemos. ¿Para qué? Para no dar un trabajo excesivo al corazón. Entonces esto también lleva a repercutir parcialmente en la vía aérea y hacer que la condición de la secreción bronquial cambie y meter al paciente ya en condiciones de problemas. Este es un ejemplo de cómo es una terapia intensiva, ¿no? Una terapia intensiva de adultos, una neonatal, que confluye con pasillos, salas de esperas, algunas salas de esperas directamente salida al estacionamiento, pasillos que comunican con distintas puertas a las demás áreas del hospital y normalmente tienen sistemas de inyección de aire acondicionado para mantener las temperaturas adecuadamente. Pero es un problema que vivimos en el día a día en las terapias intensivas y en todos nuestros hospitales en México, que a pesar de que vemos letreros enormes que nos dicen en favor de mantener la puerta cerrada, parece que al contrario nos dice tienes que dejar la puerta abierta para que salga el aire. Esto se basa pues en una observación en la terapia intensiva en la que yo trabajé los últimos 15 años. Resulta que no es esta, pero puse esta imagen de ejemplo. Entre cada cama de paciente de terapia intensiva, lo único que les dividía eran cortinas y cada acceso al paciente tenía una puerta de contacto con ellos.
Alrededor había un pasillo perimetral para el ingreso de los familiares con una sala de espera, que esa sala de espera iba directamente a un estacionamiento, y cuando a alguien se le ocurría, por ejemplo, al personal de limpieza hacer el aseo de la sala de espera, pues implementaban todos los sistemas de secado rápido, que eran abrir las dos puertas hacia el estacionamiento, que entrara una corriente de aire tremenda y ayudar a secar el piso de la sala de espera, pero a alguien en la terapia se le había olvidado cerrar la puerta, generaba una corriente, el termostato de la terapia intensiva no detectaba eso, detectaba cambios de temperatura. ¿Y cómo buscan ellos solucionar ese problema? Pues inyectando un flujo más alto de aire. Para no hacerles tan largo el cuento, en esta terapia intensiva que yo les platico, en las noches llegaba a estar el aire acondicionado encendido, y porque no se generaba ese cierre hermético de la terapia como debería de estar, había inyección de aire frío a medianoche, y en alguna ocasión tomamos unas fotos a un termómetro con una cámara termográfica, y en la terapia llegaba a haber hasta 8 grados de temperatura dentro de la terapia. Para los pacientes pues se solucionaba poniendo sábanas térmicas, que seguramente las han visto ustedes, cobijas de plástico que se les inyecta aire caliente, y ya se maneja la hipotermia en el paciente, pero el equipo médico está trabajando ya en un área en una zona de temperatura no apta para su función óptima, lo cual en ventilación mecánica y en el uso de la humidificación conlleva a pérdida de temperatura y a generar condensados en las mangueras. Esta es una terapia neonatal. Hacia acá hay un acceso principal que tiene 2 puertas para aislarlo. Aquí cada paciente en su cuna tiene un acceso para los familiares en un pasillo perimetral. A veces se dejan estas puertas abiertas, se dejan abiertas las puertas del acceso del personal, que son 2 con la intención exactamente de reducir el flujo de aire externo y que haga cambios en la temperatura. Como yo les comentaba, a veces llegábamos a tener temperaturas, en la de neonatos no llegábamos a caer tanto por la generación de calor que daban las cunas térmicas, andábamos en temperaturas de 14 o 15 grados, pero aquí va el humidificador, el que se encarga de hacer que el gas que manda el ventilador pase tibio y húmedo. Exactamente que estaba a la puerta de entrada nos empezaba a pitar el equipo, y nos decían las enfermeras: oye, es que el ventilador ya no sirve, el humidificador ya no sirve. Y llegábamos, cerrábamos las 2 puertas, verificábamos que las puertas del pasillo perimetral estuvieran cerradas. Después de un rato empezaba a equilibrarse la temperatura, y por arte de magia dejaba de pitar el humidificador, y nos decían: oye, ¿qué le hiciste? ¿Qué le moviste? No, simplemente hice las condiciones de control de temperatura que debe de llevar la terapia. Pero es muy difícil llevar a cabo esto en cualquiera de nuestros servicios, porque nos cuesta mucho trabajo mantener esas puertas cerradas. Imagínense, esta puerta directamente a un estacionamiento, entraba una corriente tremenda de aire, de aquí a la terapia intensiva es una puerta, las 2 puertas que les mencionaba, y llegaban ustedes a la terapia intensiva. Si nosotros dejamos estos pasillos de entrada de flujo de aire tan tremendo, invariablemente es que las temperaturas no se equilibran. Entre las áreas, los quirófanos, los pasillos, hay puertas aislantes. Miren, aquí hay una puerta de aislamiento y se mantiene abierta de par en par, y aquí esta es una salida de emergencia, unas escaleras de emergencia que dan a otro estacionamiento. Entonces hay pequeños flujos de aire que, si se favorecen con aperturas de puertas hacia las zonas de quirófano, hacia las zonas de terapia intensiva, van a impedir que las temperaturas dentro de las terapias se mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento. ¿En qué redunda todo esto? Pues en que la mayoría de los que trabajamos en las terapias intensivas decimos: oye, pues está pitando el humidificador, hay que hacer algo. En lugar de que verifiquemos si hay un problema en el funcionamiento, que normalmente nos lo dicen estas lamparitas que encienden aquí. Aquí me está diciendo que el cable que mide la temperatura está fallando, aquí me está diciendo que el cable que mide la temperatura dentro de la manguera está por debajo de la temperatura, el que enciendan estas 2 luces, que hay que verificarlo. La solución más rápida que hacemos nosotros y práctica es: llegamos y apagamos el equipo. Ayer yo mencionaba que los gases medicinales, a la temperatura de salida de las tomas de oxígeno, salen alrededor de 15 grados centígrados.
y son gases medicinales, son gases libres de humedad. Entonces, el gas que estamos entregando, la mezcla de aire y oxígeno que entregamos a las vías aéreas de nuestros pacientes, son gases secos y que invariablemente implican pérdidas de humedad en las vías aéreas. Los bebés es una situación muy comprometida el que nosotros mantengamos estas situaciones en las terapias neonatales, dado que ellos tienen una gran pérdida de calor y de humedad a través de la respiración, y que el equilibrio entre estar sano en un bebé y sacarlo de la condición crítica cuenta mucho eso. Normalmente la función de respirar nos cuesta el consumo del 15% de nuestro metabolismo en el día a día. Cuando nosotros cambiamos condiciones de humidificación en los gases que respiramos y los pasamos secos, hacemos el incremento de pérdida de temperatura y de humedad, haciendo que el gasto energético se incremente. Podemos hacer que en condiciones de dificultad respiratoria y de mala humidificación de los gases respirados, hacer que el metabolismo distraiga hasta el 65% de su energía solo en la respiración. Por eso es importante buscar que las condiciones de humidificación sean lo más cercanas a lo normal posible, que funcionen de manera óptima. En los recién nacidos es una condición de alargar la estancia de los pacientes en el ventilador. Hace muchos años, anecdóticamente les cuento, tuve la oportunidad de visitar un hospital en Sinaloa, dimos una charla de humidificación, le pusimos un humidificador a un bebé que ya tenía 45 días en una terapia neonatal y decían es que no gana peso, pero no lo tenían con un humidificador, y espero que no haya nadie de Sinaloa, pero el comentario era, es que aquí no necesitamos el humidificador, aquí hay mucha humedad en el ambiente. Aquí no se necesita eso, pero son gases medicinales, gases secos. Le damos ese gas seco al bebé, le resecamos la vía aérea. ¿Y qué pasó? Le adecuamos un sistema de humidificación al equipo que tenía, empezó a ganar el bebé pesos de 30 a 45 gramos al día. Semana y media, 2 semanas después pudieron retirarlo del ventilador. ¿Por qué? Porque había tenido ganancia ponderal, el bebé no pasaba de los 700 a 800 gramos, empezó a pesar más de 1,2 kg, permitimos que maduraran sus mecanismos de control respiratorio y pudieron progresarlo los doctores, liberarlo de la ventilación mecánica, pero con un detalle muy pequeño, por cuestiones de humidificación. Ustedes mandan a un paciente con traqueostomía a casa y si nosotros no proporcionamos la humedad suficiente, vamos a trastornar el crecimiento. Digo, hay muchos bebés que se van a casa porque tienen displasia broncopulmonar, porque estuvieron tiempo en el ventilador, porque el oxígeno generó ya alteraciones en su pulmón, se hace pulmón del paciente pediátrico con enfermedad obstructiva crónica. Hay un doctor neumólogo amigo que dice que son los EPOC, los bebés que tienen EPOC, chifla el pecho, hay que tenerles la traqueostomía hasta que maduren, hasta que crezcan. Y esos bebés, si nosotros no les damos un gas lo suficiente húmedo y caliente, ayudamos a que ellos estén perdiendo energía, estamos distrayendo energía del metabolismo para que respiren en algo que podemos suplir y que podemos remediar a través de esto, de cuidados de la vía aérea, de proporcionar la humedad y el calor que requieren las vías aéreas de mi paciente. Parece muy sencillo y realmente lo que nos provoca muchos de estos problemas es que nos ha costado trabajo estandarizar que cuando yo uso un dispositivo de estos, un humidificador activo, lo ideal es utilizar los accesorios originales o accesorios de compatibilidad que tengan una eficiencia alta. Ponemos humidificadores, pero ponemos circuitos sin cable calefactor, tendemos a que se acumule agua en las mangueras y lo que yo les mencionaba, si no hay un buen control de temperaturas en una terapia intensiva, eso va a generar todavía mucho más generación de condensado y obstrucción de las mangueras. El que yo tenga agua acumulada en las mangueras, si yo tengo aquí 55 grados para que aquí me lleve a 37, es cuando uso un circuito de estos. Cuando utilizo un circuito que lleva un cable calefactor como es este que ven aquí o aquí puedo tener 37 o 39 y hago que llegue al paciente a esos 37 grados. Disminuyo mucho la condición de condensado. Con este tipo de circuitos no. El que yo tenga agua acumulada en las mangueras, en cualquiera de los circuitos, incrementa los riesgos de neumonía asociada a ventilación mecánica. El no cuidar esto adecuadamente incide
en problemas que se reflejan en los costos de manejo de un paciente en una terapia intensiva, además del hecho de alargar su estancia en una terapia intensiva de adultos, neonatal o pediátrica. Entonces hay detalles tan finos como esto y a lo mejor valdría la pena hacer una analogía ahorita que está el Gran Premio de Australia, que si a Checo Pérez hoy le ponen una buena puesta a punto al coche, seguramente pueda hacer una pole, pueda ganar el primer lugar y tener posibilidad de que mañana festejemos que gane el Gran Premio de Australia, a que si el coche no sale con una buena puesta a punto, tal vez califique tercero o cuarto y ya pues no vamos a tener que celebrar mañana en la noche si no gana Checo. Pero así es esto. Nosotros tenemos pequeños carros de Fórmula 1 que si nosotros los ponemos a punto, les ponemos los mejores accesorios, los que les van a permitir el mejor desempeño, pues vamos a lograr el mejor funcionamiento del dispositivo para lograr que el paciente tenga menos condiciones que generen una mayor estancia en el ventilador y que generen condiciones de una menor, de una resolución menos pronta de su insuficiencia respiratoria, ¿sí? Es muy común que todo el mundo, cuando llega a un hospital y llega un equipo nuevo, todo el mundo dice, oye, pues denme el manual, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero había una caricatura argentina que era de Mafalda. Mafalda tiene un hermano, Guille, que le daba un uso muy bueno a los libros, los usaba para amontonarlos en la silla y alcanzar la mesa y poderse comer su sopa. Muchas veces en los hospitales peleábamos eso, los manuales de los ventiladores, pero estaban guardados y normalmente todos tienen descripciones así de sencillas para mostrarnos cómo debemos de conectar el circuito de ventilador y hacer el funcionamiento óptimo del mismo, sea dentro de una terapia intensiva, sea en un área de hospitalización o sea en su casa del paciente. Cuando nosotros no logramos esto, pues suceden situaciones como estas, cuando nosotros empezamos a tener un déficit de humedad muy importante en las vías aéreas de nuestro paciente, pues empezamos a generar acúmulos de moco, mocos que van perdiendo humedad y que van obstruyendo la vía aérea. Perdón, hay una disculpa, pensé que había perdido el celular. Ok. Y esos tapones de moco pues van a implicar que pueda obstruirse la vía aérea del paciente, podamos condicionar una ventilación adecuada en el paciente, además de todos los riesgos que significa el hecho de que él no pueda respirar, el que obstruyamos esa vía, ¿sí? Estas imágenes no me gusta presentarlas mucho porque creo que tenemos que mostrar mejor cómo hacer bien las cosas que lo malo. Pero estas son las consecuencias de que nosotros no tengamos un sistema de aporte de humedad óptimo en nuestro paciente. Yo puedo tener, hay unos sistemas que conocemos y aquí van a verlo con varios de las casas que están en Expo Médica. Narices artificiales, son discos que retienen la humedad que el paciente exhala, se satura de esa humedad y se la retorna. Pero cuando la nariz artificial no es la adecuada para mi paciente o mi paciente no está en las condiciones óptimas para utilizar una nariz artificial, pues terminamos generando esto. Un tapón de moco, y del tapón de moco pues han salido hasta grandes charlas en congresos que hablan sobre crónica de un tapón de moco o el moco asesino, conocido de esta manera en un lenguaje más coloquial, pero nosotros tenemos en nuestras manos para que este tipo de situaciones no sean frecuentes, que nosotros impidamos que este tipo de obstrucciones de la vía aérea se den. Ustedes me podrán decir, oiga, pero el moco es transparente, ahí hay sangre. Ok, si yo estoy aspirando una vía aérea mal hidratada, meto una sonda de succión, es mucho más probable que yo esa mucosa deshidratada, al meter la sonda de succión, genere una adherencia a la pared, provoque un sangrado, se mezcle la sangre con ese poco de moco, la obstruya, genere tapones, genere oclusión del tubo endotraqueal y eso conlleve a mi paciente a un riesgo mayor. Pensemos en un bebé, imagínense un popote de esos rojos que nos dan en el café, en la tienda de la XX, en el Oxxo.
Así de ese tamaño son los tubos endotraqueales para un prematuro de 1 kilo. Imagínense, no tienen que hacer un moco de ese tamaño, tienen que hacer una pequeña morona de moquito para que se obstruya ese tubo y yo, al ver que el bebé se me desatura, tenga que llevar a cabo varias maniobras que pueden significar exponer a altas presiones las vías aéreas de mi paciente y con esto el riesgo de generar yo una lesión pulmonar por presión, un neumotórax. Al intentar con estas bolsas que ven aquí verdes, las bolsas de autoinsuflación, los AMBUs o resucitadores, intentar mejorar la oxigenación de mi paciente, que no logro meter presión porque está el moquito adherido, en algún momento boto ese tapón de moco y ¡pum!, la presión entra de manera súbita alta a los pulmones de mi bebé y yo lo termino lesionando. Entonces son detalles que nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta para evitar generar un daño en nuestros pacientes y que podamos permitir una mejor condición de ellos. Y todo es alrededor pues de un dispositivo muy sencillo y pues eso me hace acordarme que algo que me decía un jefe que tuve hace muchos años, que me decían: tu trabajo en la terapia respiratoria es bien sencillo, dice, yo no sé por qué pides tantas cosas, dice, si nada más tienes que ponerle agüita a los moquitos, hidratarlos y que el paciente respire bien. Bueno, ponerle agüita a los moquitos conlleva toda una serie de técnicas sofisticadas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros tuvimos esos cambios o generamos esas terapias intensivas ampliadas para los cuates mejor conocidos, cerramos medicina interna y pusimos ventilador en cada cama, hicimos unas terapias intensivas grandototas, pues no están las áreas calculadas a que el aire acondicionado tenga una descarga o un recambio de aire tan grande para soportar temperaturas del calor que irradian el número de monitores que hubiera, el número de ventiladores que estaban ahí también, uno por cada paciente, tal vez 5 o 6 bombas de infusión por cada paciente. Les ponemos colchones para prevenir las úlceras por presión, también genera calor el motor del colchón de úlceras por presión. El calor que desprenden los pacientes, el calor que desprenden los trabajadores vestidos de esta manera, con los equipos de protección personal. Entonces todo eso generaba condiciones de calor y a veces éramos sobrepasados en el número de pacientes personal y no podíamos estar al tanto de la hidratación adecuada de los pacientes. Además, los pacientes que llegaban a COVID o los pacientes que eran sometidos en ese momento a algún apoyo respiratorio, les entregábamos flujos de oxígeno muy elevados, sin contar muchas veces con el equipo de alto flujo, con humidificador, como es el que van a ver más tarde, con las condiciones óptimas de funcionamiento, conllevando a esto a generar deshidratación en las vías aéreas, a tener una vía aérea lastimada y que cuando el paciente requiriese el apoyo ventilatorio, que hubiera que hacer la técnica para intubarlo, pues ya íbamos a agarrar una vía aérea deshidratada, lastimada, inflamada por flujos de oxígeno fuera de lo normal suministrados, un paciente polipneico con muchas respiraciones, con datos de dificultad respiratoria, que tanto trabajo respiratorio pues involucraba que generara más calor por la frecuencia cardíaca, porque lo teníamos como corriendo aunque estuviera acostado, generábamos más deshidratación y más posibilidad de que esa vía aérea ya estuviera deshidratada, yo colocar un tubo y si no ponía un sistema de humidificación que nos ayudara a reconstituir esa vía aérea, invariablemente iba a terminar siendo lastimada e iban a terminar apareciendo este tipo de amigos, los tapones de moco. Entonces, hay factores externos que nosotros podemos ayudar a mejorar, como puede ser en las terapias, cuando tenemos puertas cerradas, permitir que el aire acondicionado mantenga una temperatura estable dentro de la habitación de mi paciente. Las condiciones de hidratación de los pacientes también son cuestiones muy a tomarse en cuenta que dejamos de lado, que no son tan técnicos, que no vienen en los manuales, que vienen en los manuales mecánicos de los hospitales, en las guías mecánicas donde se dice, oye, pues es una terapia de 15 por 20 con tantas habitaciones, con seccionamiento por muros falsos o por cortinas, tenemos que hacer una inyección de tantos
kilos de aire por hora para generar un recambio de 4 o 5 veces el aire en una hora para mantener las temperaturas adecuadamente. Son detalles que normalmente no tomamos en cuenta. Perdón. Y hay que tomar en cuenta también que, pues ahora, y yo mencionaba ayer que tuve oportunidad también de hablar, que hay un fenómeno actual que cada vez crece más en México, que es el apoyo ventilatorio mecánico en casa. Los pacientes que requieren un ventilador en casa por enfermedades neuromusculares, por distrofias musculares, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que pues el ejemplo más grande en cuanto a sobrevida y a una repercusión de esa vida en la de todos los demás, pues es la de Stephen Hawking, que duró, creo que fueron 45 años con el desarrollo de su esclerosis lateral amiotrófica, pero bueno, siguió siendo productivo hasta sus últimos días el doctor Hawking. Un paciente que requiere un ventilador en casa no siempre tiene las condiciones óptimas de funcionamiento. Nadie estamos pensando que algún día vamos a requerir recibir un apoyo en nuestra casa. Todos somos jóvenes, queremos comprar una casa, queremos una casa de 2 o 3 pisos, que tengan escaleras estilo romano, en caracol, con escalones de cierta distancia. Nunca pensamos que algún día vamos a tener una lesión que nos va a poner en problemas para poder subir una escalera. Nunca pensamos que es más cómodo tener una habitación en una planta baja para atender un paciente con un problema respiratorio o con un problema neuromuscular que no pueda salir de su casa. El que nosotros tengamos esas condiciones no óptimas pues conlleva problemas. A veces los pacientes adecúan en sus casas cuando requieren este tipo de apoyo respiratorio, terminan volviendo la sala de su casa la habitación del enfermo, o suprimen el comedor y el comedor se vuelve la recámara del enfermo, y muchas veces hay mucha entrada de sol o son casas muy frías, que conlleva que el humidificador o el dispositivo que se va a encargar de manejar la humedad en las vías aéreas no esté en condiciones óptimas de funcionamiento. Y por consiguiente nos lleva a meter en problemas con los pacientes. Ayer yo les mencionaba, normalmente sale un paciente de una terapia intensiva al área de hospitalización, empezamos a darle el manejo para llevarlo a casa y su familiar se lleva la última dieta que le dio el personal de nutrición y dice, oiga, es que me dijeron que solo 2 litros de agua al día, ¿no? Y no tenía ninguna restricción de tomar líquidos. Si nosotros hubiéramos hecho esta charla aquí afuera de la Expo Médica, seguramente ya todos hubieran corrido a buscar un vaso de agua, una botella de alguna solución rehidratante, una Coca-Cola, lo que fuera para rehidratarse. Aquí estamos un poquito más frescos, pero si yo cambio esas condiciones, como cambian las del paciente, hay más pérdida de humedad o de agua en su cuerpo por el calor que pudiera haber en su habitación, en el habitáculo donde lo tienen. Hoy se me ocurrió sacarlo al jardín o al frente de la casa, a que le diera un poquito el sol. Lo dejé horas de más, invariablemente me va a generar que se deshidrate por la sudoración del paciente. Y si ese paciente yo no contemplo esa restitución de líquidos, lo que voy a favorecer es que se me deshidrate y que terminemos en esto, en obstrucciones de la vía aérea, que de repente me hable el familiar, oye, tengo a Juan en el ventilador, pero fíjate que está haciendo mucho ruido el ventilador y él me dice que no le llega el aire suficiente, y les dicen, a ver, pues desconéctalo tantito, dale con la bolsa de autoinsuflación, con el ambú. ¿Qué tal pasa el aire? Pues no logró apretar bien la bolsa. Ok, vamos a hacer algo que no se debe, agarra un poco de solución en la jeringa, ponla en la cánula y empieza a darle otra vez en el ambú. Oye, ya está pasando un poquito más, ya no se siente tan duro, aspíralo, sale un tapón de moco, a veces hay que llegar y decir, bueno, ya se desobstruyó parcialmente, está más tranquilo, paso a verlo, hay que cambiar la cánula de traqueostomía. ¿Por qué? Porque hay adherencia de secreciones en la cánula, una obstrucción parcial, que si yo no manejo esas condiciones de hidratación o de buscar que el ventilador trabaje adecuadamente, pues va a haber problemas. Y los familiares hacen lo mismo que nosotros hacemos en el hospital,
oye, es que ha estado pitando mucho el humidificador, y se quedó mi hermano con él y me dijo que para que los dejara dormir al paciente y a él, pues apagó el humidificador toda la noche. Y siendo que el problema era que o estaba muy frío la habitación porque dejaron la puerta abierta, porque dejaron a veces las mangueras del ventilador cubiertas y eso genera que acumule calor y marque sobrecalentamiento. Son situaciones muy sencillas que invariablemente repercuten en las condiciones del paciente. Las condiciones de humidificación son muy importantes en un paciente que tiene vía aérea artificial, llámese tubo endotraqueal, cánula de traqueostomía, sea en hospital, sea en casa, y son situaciones que tenemos que estar vigilando constantemente, dado que las condiciones del hospital cambian. Hay hospitales que tienen alguna temperatura programada y de cantidad de inyección de aire en el aire acondicionado en temporada de calor, en temporada de invierno cambian los rangos, pero ya es menos frecuente. Antes, cuando calentábamos a los pacientes que estaban hipotérmicos, les acercábamos una lámpara que llamábamos de chicote y le generábamos calor a través de las cobijas. Ahora ya hay sábanas térmicas, pero si yo cubro las mangueras con la sábana térmica de aire que inyecta caliente, pues voy a alterar el funcionamiento del circuito, y son pequeños detalles que nosotros muchas veces omitimos y que pueden cambiar esa situación tan frágil que es mantener una humedad adecuada en las vías aéreas del paciente. Una de nuestras grandes preocupaciones es eso, que terminemos con esto, ¿no? Esto conlleva a que haya que recolocar una cánula. Cada vez que yo recoloco una cánula, incremento la mortalidad en el paciente en ventilación mecánica. Entonces yo tengo que evitar que se reintube, que se me obstruya el tubo de traqueostomía y tenga que manipular innecesariamente la vía aérea. Neumonía asociada a ventilación mecánica se asocia mucho a que tengamos que manipular tanto tubo endotraqueal como todas las tubuladuras del ventilador hacia el paciente, y en cualquier punto que nosotros tengamos que estar conecte y desconecte. Cada vez que abrimos el circuito del paciente, incrementamos los riesgos de neumonía asociada en ventilación mecánica. Por eso es la necesidad de buscar que todo el sistema en conjunto funcione en las mejores condiciones posibles, y nosotros evitemos que nuestro paciente pues llegue a este punto, a obstruirse la vía aérea parcial o totalmente. Y hay detalles, como les mencionaba al principio, tan pequeños como vigilar cierre y apertura de puertas, mantener siempre encendido el humidificador y vigilar el mantenimiento de los dispositivos, que se estén comprando los cables, los circuitos adecuados para que el equipo funcione adecuadamente. No sé si tengan alguna pregunta. Es un tema no con tantos datos técnicos, pero es muy, muy importante en el día a día con el paciente. Muchos problemas se dan alrededor del cuidado. Yo lo digo de una manera muy bonita: hay que poner a punto el coche para que el paciente haga la pole, llegue en el primer lugar, pero es muy cierto, si yo no adecuo las condiciones para mi paciente, él va a tener muchos problemas y podemos permitirles vivir bien y vivir tranquilos. Hay pacientes, y reitero, pacientes con ventilador en casa en México que ya tienen vidas de más de 10 años. Redunda en un hospital en que tengo fuera ese paciente y me cuesta al mes lo de un día de ventilador en hospital cuesta 60,000 pesos en las instituciones públicas. Un paciente con ventilación en casa a las instituciones públicas les cuesta alrededor de 60,000 pesos, además del impacto de tener una cama libre. Entonces esos pacientes van a ser cada vez más frecuentes y tenemos que aprender a manejarlos y darles las mejores condiciones posibles de cuidado. Muchas gracias.